No puedo creerlo. Tengo que hacer algo. El triste final de Mazinger Z. Por la década de los 80s, Mazinger Z era el héroe de todo niño de la época. Por aquellos años, cualquier niño quería tener su propio Mazinger Z, aunque sea en formato bootleg. La serie se transmitía normalmente, pero cuando se acercaba el final, volvían a repetir la serie, algo que no entendíamos mucho por esos tiempos. En algún momento, la serie llegó hasta el capítulo 91, donde hay una batalla final contra el Dr. Hell. El capítulo 91 se llamaba Batalla a muerte del Doctor Infierno. En ese capítulo pudimos ver prácticamente la batalla final de Mazinger Z contra el Dr. Hell y el Conde Decapitado. Pudimos ver cómo Koji Kabuto por fin vencía al Dr. Hell y dañaba seriamente su fortaleza. En ese momento todos pensábamos que el Dr. Hell estaba muerto por completo y habíamos presenciado la gran victoria de Mazinger Z. Todos creíamos que ese era el final de Mazinger Z, el grandioso final de Mazinger Z. Pero no sabíamos que en realidad el verdadero final de Mazinger Z se podría ver en el capítulo 92. El misterio era que solamente nos proyectaban en ese tiempo hasta el capítulo 91. ¡Ese maldito Mazinger! ¡Esta es la batalla decisiva! ¡Hemos perdido nuestro hogar! ¡Oh, ¡Conde Decapitado! Como indiqué, en este capítulo 91, el Dr. Hell y el Conde Decapitado son vencidos y su fortaleza es destruida por Mazinger Z. Todo está perdido para el Dr. Hell y podemos ver al final al Duque Gorgón indicando que el trabajo del Dr. Hell ha sido bueno, pero ahora le corresponde a otra entidad dar seguimiento para acabar con Mazinger. Ese personaje y esa silueta que podemos ver al final del capítulo 91 es nada más que la silueta de el gran general de la oscuridad. Para nosotros que veíamos la serie en esa época no teníamos ni idea que era Mikene ni quién era ese personaje, pero con los años, entendiendo un poco más de Mazinger Z, sabríamos a qué se refería el Duque de Gorgón. La hora ha llegado para el emperador de Mikene de destruir el laboratorio fotónico y poder conquistar al mundo, buscando la oportunidad de conquistar el imperio real de Mikene. Después, por azares del destino, me imagino que por repetir tanto la serie de Mazinger Z se volvía un poco cansado, y es así que nos presentaron el verdadero final de Mazinger Z con el capítulo 92, Duelo a muerte. Aquí veíamos algo muy triste que no podíamos creer, que era nuestro gran héroe Mazinger Z vencido por las fuerzas del mal. Y aquí es donde todo parecía confuso, no entendíamos muy bien de qué trataba esto, qué era lo que continuaba, pero podíamos ver que aparecían dos monstruos mecánicos que darían fin a Mazinger Z. El escarabajo asesino y los gemelos de la muerte pondrían fin a nuestro héroe preferido. Veíamos tristemente cómo esa gran máquina de la justicia era vencido por estos dos monstruos mecánicos y parecía que era el final de Koji Kabuto y de Mazinger Z. Para los niños de esa época, esa escena fue terrorífica, no lo podíamos creer. Realmente era muy triste ver a esta legendaria leyenda siendo vencido por las fuerzas del mal. Nos dio mucha tristeza esa escena, muchos tal vez lloraron en ese momento. Koji, no debes morir. Lucha, lucha. En el capítulo 92, Duelo a muerte, podemos ver que
Koji Kabuto y los demás se encuentran festejando la victoria sobre el Dr. Hell. Sin embargo, en otra escena podemos ver que el Duque Gorgon llega con el General de la Oscuridad y le dice que es momento de atacar a Mazinger Z, ya que Mazinger Z se encuentra en pésimas condiciones por su pelea anterior contra el Dr. Hell. Y es así que mandan a estas dos bestias mecánicas a atacar a Mazinger Z, un Mazinger Z que no se ha podido recuperar ya que tiene poco tiempo que peleó con el Dr. Hell. Y debido a esto es que estas dos bestias mecánicas, los Gemelos de la Muerte y el Escarabajo Asesino, logran vencer a Mazinger Z. Todo está perdido, parece que Koji Kabuto va a morir, y es aquí cuando viene algo realmente interesante y sorprendente. Pensábamos que el trágico final de Koji Kabuto era la muerte. Sin embargo, aparece un nuevo héroe, con un nuevo robot mecánico que lucharía por la justicia. Me refiero al Gran Mazinger. Tetsuya era el piloto de Gran Mazinger y lo vemos salir al rescate de Koji Kabuto. Llega para salvar a Koji Kabuto y pudimos ver un robot mecánico con más características de combate y mucho más tecnología que el Mazinger Z que conocíamos. Toda esa escena fue realmente asombrosa. Estábamos confundidos entre la aparente muerte de Koji Kabuto y la aparición de un nuevo héroe. Tetsuya logra salvar a Mazinger Z y acabar con las bestias mecánicas de forma fácil. Y después el capítulo nos diría quién era ese personaje misterioso y por qué había aparecido. El capítulo prácticamente termina con Koji Kabuto y Sayaka siendo enviados a Estados Unidos para estudiar y seguir con planes para defender a la humanidad. Tetsuya, ponga al Gran Mazinger en acción. Ponga al Gran Mazinger en acción. Desea un poco. Al final del capítulo 92 podemos ver que el profesor Yumi está platicando con el Dr. Kenzo Kabuto, quien le cuenta al profesor Yumi que fue revivido por su padre, en este caso el abuelo de Koji Kabuto. Así es, Kenzo Kabuto es el padre de Koji Kabuto y fue revivido por su padre en formato de androide. Entonces le pide no contarle por el momento de su existencia a Koji Kabuto. Sin embargo, entendemos que el Dr. Kenzo Kabuto fue el encargado de construir la Fortaleza de la Ciencia, una nueva fortaleza construida para albergar al Gran Mazinger, el nuevo héroe que hará frente a la maldad. Y es así que más o menos entendemos después de varios años la lógica de este final que nos dolió tanto. Entendemos que prácticamente no se dio a conocer por muchos años el verdadero final de Mazinger Z porque se sabría del impacto negativo que tendría en los fans de esa época y sobre todo en los niños. Pero tal vez decidieron que era hora de presentarnos el gran final de Mazinger Z. El Dr. Kenzo Kabuto también adoptaría a Tetsuya, el piloto del Gran Mazinger. Lo siento, Mazinger, pero hice todo lo posible por vencerlos. Pero ahora llegó el momento de que te vencieran. Llegó el momento de morir. Pero hay que hacerlo con honor. Y después de varios años entenderíamos que el Imperio de Mikene era una antigua base militar de hace muchos años que floreció en su momento y que fueron delegados a la oscuridad. Después de varios años entenderíamos un poco la lógica que en su momento no entenderíamos. Y es así que se presentó por fin a los espectadores el gran final de Mazinger Z. Nos vemos en otro video. Hasta luego.